¿Qué tal? ¿Qué les parece si nos metemos en un terreno difícil y charlamos de algo que a muchos les puede parecer incómodo? Vamos entonces. Un tema muy concurrido actualmente: violencia de género. Es un tema en el que no hay espacio para que haya mucha controversia. Simplemente es un problema en el que debe manejarse, en el que deben afrontarse los problemas que existen. ¿No es así? Pues quiero que veamos esto desde otra perspectiva. ¿Es lo mismo violencia de género que violencia de pareja? Es la mujer heterosexual, aclarando, la única que puede sufrir violencia doméstica, violencia de pareja, violencia de género. He estado investigando el tema desde un punto de vista feminista, porque desde el feminismo es desde los poquísimos, es casi desde el único sector del que se habla esto. Y esto ha sido complicadísimo porque en la opinión pública el feminismo aparece retratado como si fuera una sola cosa, homogénea. Pero la verdad es que el feminismo tiene un montón de variantes. El problema es que algunos sectores del feminismo dirían que el hecho de que una mujer lesbiana, por ejemplo, sea golpeada por su pareja mujer es violencia de género, y hay un gran sector, de hecho, que diría que no. ¿Cuál es el problema? Que en la opinión pública y en la legislatura de la Argentina, de España, de cualquier país, no se habla de violencia de pareja, se habla de violencia de género. ¿Vale realmente tocar la pena este asunto? Bueno, ya que en muchos países como el nuestro, acá en América Latina, los asesinatos de mujeres tienen un número altísimo, creo que vale la pena analizar esto desde otra perspectiva. Y tal vez pueda parecer una contradicción. Si el número de asesinatos de mujeres es altísimo, ¿por qué no tratar solo la violencia de las mujeres? Y creo que al analizar la violencia de pareja desde un punto de vista que no sea la cuestión del género, que no sea la cuestión ideológica, se puede aprender un poco más. ¿Qué es la violencia de género? Wikipedia dice que la violencia de género es la violencia física, verbal o psicológica en contra de una persona con razón de su identidad sexual, sexo o género. El feminismo es muy difícil clasificarlo. Yo, investigando el tema, caí en un hoyo negro en donde cada vez que encontraba una nueva opinión se abrían un montón de ramas, y en base a esa opinión había muchas otras opiniones, pero vamos a clasificarlo de forma sencilla y después ampliarlo. En un extremo estaría lo que sería un feminismo liberal, y en otro extremo estaría un feminismo radical. Bien, en un extremo, del lado del feminismo liberal, pongamos, pero que algunas feministas radicales también pueden tener, pero bueno, es el feminismo desde un punto de vista de la búsqueda de derechos individuales. Todo esto muy simplificado. Es decir, que cada ser humano, en este caso las mujeres, pero el ser humano en general, tenga el derecho de vivir su vida libremente, en paz, de intentar alcanzar la felicidad sin que sus características individuales, como pueden ser el sexo, el género, el color de piel, el estatus, sea un impedimento por objeto de la discriminación. Desde el otro extremo, diciendo que la lucha feminista es una lucha colectiva y que la lucha por los derechos de las mujeres debe ser algo global, no la búsqueda de los derechos individuales, sino del posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad y ponerla en una situación de igualdad con el hombre. Bien, esto parece muy lindo, muy bonito, perfecto, no parece haber ningún tipo de problema. El problema es cuando empezamos a hablar de esa clasificación de la mujer como algo homogéneo. ¿Qué es la mujer? Pues bien, hay aspectos del feminismo que piensan que ser hombre o ser mujer es solo algo físico, más tirando por el lado liberal.
pero no siempre, a veces en medio, bueno, que es algo físico. Y que después todas las otras cosas que se piensa cuando se habla de hombre y mujer son cosas culturales. Que si vemos en la historia y en la historia de las culturas, sí. Pero bueno, hay otro sector del feminismo que dicen que no, que el hombre y la mujer tienen una esencia. Y hay un sector que dice que la mujer se diferencia del hombre por una esencia ética. El problema es que esto lo dicen desde un punto de vista ideológico. Bueno, hay muchísimos problemas con esto. Pero, o sea, todas las mujeres tienen diferentes éticas y morales en las que puede influir incluso más el país en que las hacen y no ser hombre o ser mujer. Y si influye en ellos el ser hombre o el ser mujer, es por la connotación cultural, por las vivencias culturales que han tenido por ser hombre o ser mujeres. Pero bueno, otro problema de esto, es que en eso se tiene una concepción ideológica desde el punto de vista derecha-izquierda. Se da por sentado que la mujer tiene que ser de izquierda. En esto sin tener en cuenta que el hombre también es de izquierda y es de derecha, y que muchas de las ideologías, muchas de las ideas socialistas en las que se basan fueron también diseñadas por hombres. Pero bueno, ¿cuál es el problema de esto? Es que acá, en muchos casos, ya no se está buscando la igualdad. Se está hablando de una lucha de poder en donde hay dos bandos, uno masculino y otro femenino, dejándose en medio un montón de cosas, dejándose en medio las propias personalidades de las personas, dejándose en medio estatus sociales, dejándose en medio personalidad, psicología, características individuales, países, porque no es lo mismo. Y es otra cosa del concepto de Amin Maalouf de identidades asesinas, que es que no es lo mismo ser mujer en Inglaterra que ser mujer en Yemen. No es lo mismo ser mujer en Estados Unidos que en Corea, que en Sudáfrica. No es lo mismo ser mujer en Rusia que en España. Pero bueno, algo que incluso pasa en estos casos es que hay sectores del feminismo radical, no completamente, pero hay sectores en donde se excluye, se discrimina a las personas transexuales. Esto mientras otro sector del feminismo tiene como bandera los derechos de las personas transexuales. O sea, el feminismo se va hacia dos puntas y en medio hay un abanico enorme de cosas. Esa frase que se habla, que se menciona mucho, el feminismo radical, que es lo personal es político. Esto es porque se considera el derecho como algo colectivo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la libertad sexual. Hay estos sectores donde se denuncia, por ejemplo, el OnlyFans y se reprocha a la otra punta del feminismo que se diga que la mujer tiene derecho a decidir, porque se dice que en esto influyen muchas cosas sociales y culturales que deberían ser más importantes, en cómo afecta esto simbólicamente a la mujer a nivel social. En esto critican mucho que hay sectores que digan que la libertad de elección sea lo más importante. Para ellos lo colectivo es lo más importante. ¿Y cuál es el punto de esto? Que en estas miradas colectivas, en estas luchas colectivas, se dejan un montón de cosas, un montón de matices, como si los matices perjudicaran una lucha, como si una lucha por derechos tenga que ser que todos estén de acuerdo con lo mismo. Entonces vamos a ver, si una mujer está en una relación con otra mujer, una relación amorosa con otra mujer, y es golpeada, ¿es violencia de género? Hay quienes dirían que sí, hay quienes dirían que no. En el feminismo las opiniones son innumerables. El problema es que legalmente no hay ningún tipo de claridad. Se habla de violencia de pareja y de violencia de género como si fueran sinónimos, pero por una cuestión de omisión, de que las alternativas no se han pensado. Si un hombre es golpeado por su pareja que es un hombre, ¿tiene a alguien a quien acudir? ¿Algún centro o algo? ¿Tiene alguna protección legal?
puede ir a algún sitio y lo van a escuchar. El problema de esto es que hay muchos hombres que ni siquiera podrían considerarse a sí mismos como víctimas. En la BBC hay un artículo donde cuenta el caso de un hombre llamado Kurt Rogers. Él cuenta que un día Kurt Rogers estuvo prisionero en su apartamento durante 3 horas y media y su pareja, otro hombre, amenazó con matarlo con un cuchillo y una pistola. Tras horas de conversación, Rogers logró escapar y encontrar un refugio donde esconderse. Aunque para él fue una horrorosa experiencia, en su momento no pensó que había sido víctima de un crimen. No lo identifiqué como violencia doméstica debido a la imagen pública que se tiene sobre la violencia doméstica de ser un problema de mujeres. Hay otro donde cuenta un hombre, esta vez maltratado por una mujer, y dice: ella controlaba mi dinero y cuando podía comer, y que recién recibió un tipo de ayuda cuando se desmayó en su trabajo por deshidratación. Esta mujer que no lo dejaba comer, no lo dejaba beber, que decidía sus horarios, que controlaba su dinero y su absoluta y total libertad, estuvo con él por 10 años. En el mismo artículo donde habla de Kurt, que fue maltratado por otro hombre, su pareja, cuenta que si tú eras un hombre llamando a una línea de violencia doméstica, te colgaban el teléfono o te referían a un programa de intervención para abusadores. La presunción era que debías ser un abusador. Y entonces esto es algo que debe pasar todavía ahora. Existe en Latinoamérica una cultura sobre lo que significa ser un macho, que probablemente si un hombre se vaya a quejar de que es maltratado, se le burlen por esta cuestión de la fuerza física. Y también otra más que lo cuenta en el artículo, donde Erika, una chica argentina de 21 años, cuenta que empezó una relación con una mujer 7 años mayor que ella, que la controlaba, que la aislaba, que la llamaba constantemente a la oficina, que si no la respondía llamaba al número del trabajo, y que un día le fracturó la nariz después de dejarle muchas marcas en los brazos, y que ella le dijo a su madre que se había caído. Y en este artículo cuenta también que si una mujer cuenta que sufrió violencia en parte de una mujer, también probablemente se le rían en muchos países, porque ¿cómo puede ser? Si los hombres son fuertes, si las mujeres son sumisas. ¿No es esta misma concepción de hombre y mujer contra la que lucha el feminismo? Depende. Hay un feminismo que sí y otro feminismo que diría que es problema de alguien más. Pero entonces, en el mismo artículo de Kurt dice que se cree que la violencia doméstica se debe al sexismo y que son cosas que no pueden separarse, pero que no es así. Kathy Atkins, de una organización de ayuda llamada La Red, dice que algunas personas todavía no entienden que el abuso es un problema de poder y control y no necesariamente relacionado a las ideas tradicionales de fuerza física. Cuando se piensa en violencia doméstica en el mundo LGBT, se piensa que si alguien es el abusador, es la persona que asume el rol masculino y que es el que tiene que ser el culpable, y esto es falso. El problema también en esto es la idea de rol masculino, pero otro problema es que cuando se combate la violencia de género pensando solo en el sexismo como causa, se están dejando atrás muchas otras variantes. Incluso si ignoramos la posibilidad de los hombres y mujeres, algunos hombres trans, algunos hombres homosexuales, mujeres lesbianas, que puedan quedarse afuera de esa concepción de violencia de género en que solo es afectada la mujer heterosexual. Incluso ayuda a combatir la propia violencia que sufren las mujeres en América Latina y en el mundo a manos de hombres. El hecho de que solo se combata desde ese aspecto, desde un aspecto cultural de sexismo, no se están dejando muchas otras
muchísimas otras variantes. Si es un problema de poder y de control, ¿qué pasa con el poder económico? ¿Qué pasa con la situación de inestabilidad económica constante que afecta a América Latina, que afecta a la Argentina? Que sea difícil emanciparse. Hay otro artículo que cuenta de la situación de Luis, que era maltratado por su mujer psicológicamente, que era amenazado porque era un inmigrante en Reino Unido y dependía de quedarse ahí del pasaporte de su esposa. Esa es otra situación de poder y de control. Y aún incluso en el aspecto de las mujeres que son maltratadas por hombres, por sus parejas, hay un montón de aspectos de control que no se ven. Hay un montón de variantes que afectan que no se ven. El problema inmenso de la violencia producida por las drogas, la inseguridad. En Argentina, mujeres han sido asesinadas yendo a buscar trabajo. No se considera el aspecto psicológico. No se habla de los celos y del narcisismo como algo que puede provocar la violencia en la pareja y que supera las cuestiones de género, aunque es algo en que se ven mucho más afectadas las mujeres. Se puede resolver un problema si se piensa que hay una sola causa. ¿Cuáles son los países con más igualdad de género? Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia. Países con una enorme seguridad. Países con una enorme estabilidad económica. Y por supuesto, estas cosas varían, pero a la hora de hablar de la violencia que sufre la mujer, no se habla en absoluto de lo difícil que se hace vivir en en lugares de América Latina con la inseguridad física y económica, y de los hombres y las mujeres homosexuales que pueden sufrir violencia doméstica. Directamente ni siquiera se habla. Kurt también cuenta que una vez pidió ayuda en un centro LGBT y le hablaron de no sacar los trapitos al aire. Es decir, que se quería mantener una imagen de lucha LGBT como igualitaria, pacífica, de unidad. Estos son los aspectos en que la ideología prima por encima de la persona. Entonces, los casos son mucho menores, por supuesto. Nelia Tela, la psicóloga de la UNAM de México, cuenta en otro artículo que esto se ha visto en México, se ve mucha más violencia hacia la mujer, es mucho más terrible, pero que eso no quita lo otro, ¿no? Y que en el último aspecto se han visto más denuncias, y denuncias reales, que no hay un número que indique que cuando un hombre se queje de que es violentado por su pareja, sea en realidad un abusador encubierto. Y muchos culparían al feminismo de no hablar de estos temas. El problema es que no se habla desde otro sector de la sociedad. Los hombres que se quejan de la forma en cómo se comporta el feminismo raramente dirán: che, los hombres también pueden sufrir violencia de pareja, por una cuestión de machismo, por una cuestión de roles culturales que nos imponen cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer, contra el que un sector del feminismo en pro de la búsqueda de derechos colectivos ya no va a luchar. Pero entonces, ¿quién? No parece que haya otro sector de la sociedad que quiera hablar sobre el problema. El problema es que la violencia de pareja difícilmente se habla desde afuera del feminismo, y que si se hace, se ataca. Yo espero que esté todavía por ahí un feminismo más orientado a buscar la igualdad. Y la clasificación enorme que se le puede hacer al feminismo es para otra ocasión. Pero incluso si no nos atrevemos, incluso las mujeres, a decir qué piensa o no el feminismo, yo, después de todo lo que encontré en internet, de todas las opiniones, ya no sé si lo hago, pero incluso dejando de lado las ideologías,
Y esto es una pregunta. No estamos aquí en Occidente, por lo menos en el momento, en la capacidad, en el estado suficientemente de maduración para hablar de la violencia doméstica como algo que supere el sexo, el género, para luchar contra la violencia de nuestras sociedades sin que eso tenga que ser que una mujer tiene que ser la débil, la sumisa y el hombre el fuerte y el violento. De tratar este tema como algo que supere esos roles. Creemos realmente que hablar de la violencia doméstica que se puede sufrir dentro de parejas del mismo sexo o incluso en hombres por parte de mujeres va a callar la lucha del feminismo en vez de enriquecerlo. Eso es todo.